Muy buenas noches, querida audiencia. Bendiciones para todos ustedes. Reciban de parte del grupo de Voz de Fe y Esperanza y de todos los que estamos aquí, pues una bendición muy grande. Y bueno, le quiero decir que estamos contentos en esta noche. Cada jueves para nosotros es de gran importancia porque usted está allí escuchando y viendo nuestro programa. Gracias le damos a Dios por su infinita misericordia, porque permite que usted esté ahí conectado. Y sé pues que los que no están y se irán conectando, y también sé que más adelante pues van a ir viendo el programa. Le doy la bienvenida aquí a mis hermanos. Aquí está mi hermano Hernán, que hace parte del equipo Voz de Fe y Esperanza. Hermano Hernán, buenas Muy noches. buenas noches, bendiciones a todos. Hermana Karina, que es una invitada en esta noche Buenas para... noches, bendiciones, gracias por invitarnos. Y la hermana Cielo también, que hace parte del Ministerio de Restauración, como invitada. Muy buenas noches a toda la audiencia y a nuestros hermanos inscritos, a nuestros hermanos coequiperos, y bendición para todos los oyentes, y que sea el Señor Jesucristo ministrando en nuestras vidas. Amén, hermana Cielo. Buenas noches para mi equipo Voz de Fe y Esperanza, para nuestros pastores, para toda la iglesia en general, para esas personas pues que nos siguen, que son fieles a este programa. Que la bendición de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes. Es importante saber y que ustedes están siempre con nosotros. Después de Dios, usted es la persona más importante en este programa, porque sin usted pues no sería el programa, no se vería, no lo veríamos, no teníamos esa dicha de compartir. Y es para ustedes pues que queremos compartir en esta noche la palabra de Dios, eh, llevándoles un nuevo tema, un nuevo aprendizaje y una nueva expectativa. Estamos pues en estos jueves, vamos a estar el grupo de Voz de Fe y Esperanza con un tema muy interesante e importante para cada uno de los oyentes, para cada una de las personas que nos ven, que se conectan con nosotros, que son fieles, que tienen sed, que quieren conocer de esos temas cotidianos que vivimos diariamente. Antes de nosotros iniciar, pues quiero exaltar el nombre de Dios, porque siempre el Señor es quien lleva el control de todas las cosas, y para que este tema, para que esta palabra quede sembrada en buena tierra, en tierra fértil, y que haga el efecto en cada uno de ustedes y en nosotros, por supuesto, vamos a darle las gracias a Dios en esta noche por esta oportunidad que nos da cada jueves. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te alabamos, te exaltamos a ti, Señor. Tú eres soberano, eres el Rey por excelencia, el médico por excelencia, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das cada jueves, Señor, para transmitir este programa, Señor, llevando a los hogares, Señor, palabra de vida, palabra de esperanza, Señor Jesús, a esas personas que tienen sed de ti, a esas personas que necesitan, Señor, escuchar una voz de aliento, Señor Jesús. Gracias, Padre, por todas esas personas que se conectan, por las que se van a conectar, por las que verán el programa más adelante, Señor, que sea de bendición para cada uno de ellos, Señor, para el Padre, para la Madre, para el Hijo, para los hijos, para los amigos, para toda la familia, Señor. Es este tema, Padre, es tu palabra, y tu palabra es viva y es eficaz. Gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú estás en cada uno de nosotros, estás en cada uno de los hogares, en cada familia, Padre bendito de la gloria. Gracias te doy, Señor, por este programa maravilloso que tú has puesto en la Iglesia Cristiana El Salvador. Amén y amén. Bueno, vamos a deleitarnos con un verso en Salmo 127. Voy a leerlo, tiene un título que dice: La prosperidad viene de Jehová.
Dice la palabra de Dios, Salmo 127, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Debemos tener fe y certeza que Dios está con nosotros en nuestros hogares. Él es suficiente a nuestra insuficiencia y es importante que tú tengas esa fe y que creas. Y algo más importante es obedecerle a Dios. Porque algo que nos enseña este verso dice que por mucho que te esfuerces a hacer en tu hogar y no tienes la dirección de Dios, en vano te esfuerzas. Nos enseña ese verso. Por mucho que nos esforcemos nosotros mismos, si no tenemos la dirección de Dios, si Dios no está en nuestras vidas, si no está en nuestros hogares, en vano es ese esfuerzo. Entonces, pues, es importante que tengamos en cuenta la palabra de Dios. Y vamos a seguir. En esta noche, el tema principal que vamos a tratar se llama ¿Necesito a Dios en nuestro hogar? ¿Necesitamos a Dios en nuestro hogar? Este tema es bastante amplio, profundo, interesante e importante. Y vamos a subdividirlo. Vamos a ver en varios subtemas. Como dije, vamos a tratarlo en varios jueves con otros compañeros o compañeras del equipo Voz de Fe y Esperanza. Pero en esta noche voy a hablarles un poco de todos los temas. Voy a darles el nombre para que lo tengan presente. ¿Necesitamos a Dios en mi economía? ¿Necesitamos a Dios en lo físico? ¿Necesitamos a Dios en lo espiritual? ¿Necesitamos a Dios en la comunicación? Ustedes van a estar muy atentos para escuchar. Nosotros vamos a iniciar estos que estamos aquí, el hermano Hernán, la hermana Karina, la hermana Cielo y mi persona. Vamos a iniciar con el subtema ¿necesitamos a Dios en la economía, en nuestro hogar? Entonces, quiero que estemos atentos para que de alguna manera pues adquieran un aprendizaje, porque muchas veces creemos que llevamos una buena economía o tenemos una buena administración de las cosas de Dios y a veces no ocurre así. Entonces, los invito a usted que nos está viendo, que nos está escuchando, que estén atentos a escuchar para que podamos entender la palabra de Dios en esta noche. Y pues con nosotros paso a mi hermano Hernán Pérez. Ok, muy buenas noches a toda la teleaudiencia, a todos los que nos ven, nos escuchan aquí de manera local o en otras partes. Bueno, con esa gran introducción que nos ha hecho la hermana Ruth, pues nuestro tema, lo que nos reúne en el día de hoy acá es pues necesito a Dios en mi economía. Vamos a hacer hoy una especie de panel, una especie de discusión y compartir lo que nosotros conocemos y los consejos, las vivencias que hemos tenido con respecto a la parte financiera, económica. E igualmente también vamos a compartir lo que el Señor piensa y lo que nos aconseja y nos manda acerca de la economía. Entonces, iniciando con eso, ¿qué necesito a Dios en mi economía? ¿Cuál debe ser la actitud de una persona creyente hacia el dinero? ¿Qué piensan ustedes, mis compañeras, sobre la actitud hacia el dinero? ¿Cuál sería el propósito con el que Dios
permitió que el dinero existiera, o esta práctica de intercambiar cosas por dinero, comprar y vender, la economía, fuera una práctica que fuera buena para la cultura, para todo lo que respecta a nuestra civilización. Entonces, el propósito divino del dinero. ¿Qué piensa, hermana Cielo? ¿Cuál sería ese propósito divino del dinero? ¿Cómo debe ser? Si Dios al principio nos dijo, bueno, el dinero ya está pensado, ya está unido al hombre como tal, no puede desprenderse de él, pero ¿es el dinero algo malo o es algo bueno para el ser humano? ¿Cuál debe ser la actitud de la persona hacia él? ¿Qué actitud debe tomar hacia él? ¿Qué propósito tiene el dinero hacia nosotros? Muy buenas noches, gracias Hernán. Muy buenas noches, hermano Hernán, gracias. Como todo lo creado por Dios, dice su palabra, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Por lo tanto, el dinero es bueno. Fue creado con un propósito. El propósito de ayudar, de fomentar en el hombre, no el intercambio, sino ya la administración de bienes, la adquisición de bienes, sin necesidad de trueque ni de cambio, sino por compra y venta. Una de las cosas que me llama a mí la atención es que el Señor dio principios sobre la economía y sobre el dinero, y hay un tema muy profundo sobre el dinero que es necesario. No podemos decir que es imprescindible, pero sí es necesario para las cosas, para que el hombre pueda intercambiar adquisición de bienes, pero hay algo malo, y es donde vamos a tocar la avaricia, que es cuando le ponemos el amor al dinero. Entonces, el dinero en sí no es malo, porque todo lo que fue creado por Dios es bueno. Malo es lo que nosotros hacemos con lo que Dios crea. Okay. Y cuando le ponemos el amor al dinero, que es la avaricia, entonces la Biblia dice que el amor al dinero es el fomento de todos los males, El amor al dinero es lo único malo, porque fue creado para alguien. Entonces debemos sentar una base. El dinero no es algo que sea malo. Ok, entonces ya es algo que de por sí iniciamos con eso, porque es la base de todo lo que vamos a explicar de aquí en adelante, ¿no? Sí, claro. Todo lo que vamos a hablar. Entonces, el dinero como tal no es malo, y la economía como tal no es mala. Nuestra función es administrar. Somos mayordomos, ¿no? Mayordomo, correcto. Esa es la gran palabra. Sí, entonces debemos de tener en cuenta que nada de lo que Dios creó es malo. Él lo dijo en su palabra, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Por lo tanto, el dinero es bueno. Lo malo es lo que nosotros como seres humanos hacemos con lo que Dios creó bueno. Ponerle amor al dinero es malo. Ponerle amor al dinero sí es malo. Ok, bueno, paso aquí a mi hermana Karina. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, un mayordomo es un administrador, ¿cierto? Y la Biblia nos enseña que debemos ser administradores de todo lo que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es de Dios, y nosotros lo vamos a manejar como una bendición que Él nos ha regalado. ¿Qué tenemos que administrar nosotros? Nosotros administramos muchas cosas: nuestra vida, nuestra familia, el dinero, el trabajo, los negocios. Hoy estamos hablando de la parte económica, ¿cierto? Dios quiere prosperarnos, pero tenemos que aprender a ser mayordomos, que aprendamos a administrar bien los recursos y las bendiciones que Él nos da. Para eso debemos desarrollar una actitud gerencial, es decir, que debemos ser buenos administradores. En Proverbios 13:23 dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos da muchas bendiciones, pero si nosotros no las sabemos administrar, vamos a carecer de muchas cosas. ¿Cierto que sí, hermana Cielo?
Sí, hermana Karina, tienes toda la razón, pero hay algo, es que Dios es un Dios de orden. Así es, hermano. Y es cierto. el Señor creó la economía, pero también dio principios para manejar esa economía. Lo que estás tú diciendo, la mayordomía. Nosotros somos, este es uno de los principios más importantes en la Biblia. Se refiere a la idea de que todo lo que tenemos nosotros, incluyendo el dinero, es de propiedad de Dios. Y que Así nosotros es. somos únicamente Administradores. administradores, mayordomos de esos bienes que el Señor puso en nuestras manos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí entra la obediencia a los principios de Dios para ser buenos administradores o buenos mayordomos. Muy bien. Bueno, ya sentamos otra nueva base, ¿verdad? La mayordomía. Sí, la mayordomía. Voy a permitirme leer acá en Hechos, este es el propósito con el cual divino de los bienes materiales. Esto está en Hechos 20, 34, 35. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En lo que os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces, ese es un gran propósito con el cual Dios muchas veces nos bendice de manera económica, financiera. Pero bueno, esas son bases generales. Ahora sí nos vamos a centrar en en lo que nos reúne en esta noche, que es el hogar. Vamos a aterrizar todo esto que estamos diciendo, pero vamos a hacerlo en nuestro hogar. Entonces vamos a hablar de algunas vivencias, vamos a hablar de algunas experiencias y ahí vamos a poder aplicar ciertas cosas a nuestra vida personal, espiritual, incluso en nuestra vida financiera. Amén. Bueno, uno de los versículos, bueno, hay versículos que a mí me han impactado la vida y han quedado aquí en lo más profundo de mi ser. Toda la Biblia es buena para redarguir, para aprender, para enseñar, pero hay versículos que nos calan más profundo a nosotros. Uno de los tantos que me ha cautivado es Romanos 11:36. Romanos 11:36, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Para Él sea la gloria para siempre por los siglos de los siglos. ¿Qué aprendo yo? ¿Qué entiendo de eso? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo proviene de Dios. Amén. Todo proviene de Dios. Es por Él que viene y es para Él, es para su gloria. ¿Verdad? Amén, amén. Entonces, una de las cosas, también hay otro que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Por lo tanto, el dinero, los bienes materiales, todo lo que hay en el mundo proviene de Él. Y nos debemos acordar en el principio cuando Dios hizo al hombre, que lo puso para que se enseñoreara de eso, ¿verdad? Para que Él fuera el mayordomo de todos los bienes de la tierra. Y para eso lo creó. Él creó al hombre y le puso todo bajo sus pies, para que se enseñoreara de los peces, en la vegetación, en todo. Y lo puso de mayordomo de todos los bienes, ¿verdad? Y lo trajo, al ponerlo en Adán y Eva, lo trajo al hogar, la primera familia, Adán y Eva. Lo puso de mayordomo del huerto. Uh-huh. Del huerto. Ellos fueron los primeros de su casa, ellos fueron los primeros mayordomos. Y debemos acordarnos entonces que si de Él viene todo, debemos respetar sus principios. Él no da nada si no da las reglas a la mano. Él siempre, todo lo que nos va dando lleva unos principios, unas reglas a seguir y nosotros tenemos que cumplirlas. Amén. Nosotros tenemos que ser obedientes. Ahí vamos a ir desarrollando poco a poco cómo todos los principios económicos de un hogar, de una sociedad, de una empresa están en la Biblia. Amén, ¿Sí? así es. Quisiera empezar con una, hermana Cielo, que me Claro. parece que es muy importante y es, bueno, aquí cuando uno está en el hogar hay algo muy importante que se debe tener en cuenta y es el control de las deudas. Porque un buen administrador es aquel que es responsable de todos los compromisos que ha adquirido, es decir, que él siempre va a pagar lo que debe. Tengo un versículo aquí en Romanos 13, de 7 al 8,
nos está enseñando que debemos pagar todo lo que debemos y que no debemos deber nada a nadie. Es decir, un buen administrador es una persona íntegra y cumple todos los compromisos que ha adquirido. ¿Qué piensa usted de eso, hermana Cielo? Una de las cosas que he aprendido, lo dice en la Biblia, es vivir, es uno de los principios, de acuerdo a nuestras posibilidades de endeudamiento. Así es. O sea, si nosotros seguimos las directrices de Dios, debemos tener siempre presente nuestra capacidad de endeudamiento, Así es. ¿verdad? Porque cuando nosotros nos endeudamos, vamos a ser esclavos de nuestro acreedor y vamos a pagarle intereses a nuestro acreedor y va mermando la economía del hogar. Así es. Entonces nosotros nunca debemos de sobrepasar la capacidad de endeudamiento a los ingresos recibidos, sacando los gastos familiares, los imprevistos y el ahorro, porque el ahorro es una base fundamental de la economía. Si después de sacar ese presupuesto a ti te queda para endeudarte, hágalo, pero acuérdate que tienes que hacer el presupuesto, tienes que ver hasta dónde está tu capacidad de endeudamiento. O sea que se podría decir que debemos tener un presupuesto realista, es decir, que debemos tener como un presupuesto de las entradas económicas al hogar para crear ese presupuesto y saber en qué vamos a gastar y Sí, qué claro. no podemos gastar, porque muchas veces en los hogares entonces tenemos o no hacemos un presupuesto, no cumplimos ese principio bíblico y lo que hacemos es gastar más de lo que ganamos. De lo que ganamos. Así es, ¿verdad? Hay algo, sí, y hay algo y una cosa, ve, hacer un presupuesto, hacerlo dentro del hogar, ¿verdad? Vamos a hacer un presupuesto si yo puedo endeudarme, porque muchas veces actuamos alocadamente en un préstamo porque tenemos un proyecto, por ejemplo, vamos a construir, vamos a ampliar la casa, vamos a mejorar la casa, vamos a construir, pero resulta que nuestro presupuesto, incluso uniendo los dos ingresos para esposo y esposa, hacer el presupuesto si estamos en capacidad de hacer hacerlo. un préstamo para esa. Entonces, hay un versículo en la Biblia que es Proverbio 21:59 y dice que la planeación cuidadosa, la planeación y el presupuesto cuidadoso nos lleva al éxito, ¿verdad? Y que las cosas que improvisamos y no planeamos, y Pueden yo le salir agrego, mal. y lo ponemos en las manos de Dios, es un fracaso, es un total fracaso, ¿ya? Porque hay algo que, bueno, yo lo viví, comenzando el Evangelio, estaba yo comenzando el Evangelio, hicimos el presupuesto sobre tierra, o sea, sobre la tierra, porque no la roca. ¿Por qué? Porque íbamos a construir, ya teníamos una casa, íbamos a hacer segundo piso, nos endeudamos, pero a veces no contamos con un presupuesto para Extra. imprevisto, Exactamente. ¿verdad? Y alocadamente sí, hicimos el préstamo y resulta que la fuente de ingreso de mi esposo quebró. Listo, No va más. no va más. No nos sentamos nosotros a sacar las cuentas del imprevisto, porque siempre tenemos que tener presente los imprevistos. Sí, señor. Una enfermedad, un accidente, cualquier cosa. El ingreso de mi esposo quebró. ¿Qué pasa? La casa quedó por la mitad. Quedamos con las columnas y parte del vaciado. Primero, apenas estaba yo comenzando en el Evangelio, no lo puse en la presencia de Dios. Y lo tomé de otra manera. El Señor nos proveerá. Y ahora cuando ya he crecido un poquitico, así espiritualmente, espiritualmente, me di cuenta que no debemos tentar al Señor nuestro Dios. Sí, porque sí, Él nos va a proveer. Pero yo le pregunté a Él y le puse mis planes a Él en las manos. Planeé mi presupuesto con Él, porque podemos planear nuestro presupuesto con el Señor. Así es. El mejor matemático es Él. O sea que podemos concluir que cuando no gastamos más de lo que tenemos, somos libres de deuda, ¿verdad? Claro. Cierto. Iba a decir algo, me interrumpí. Sí, no, y bíblicamente dice que nosotros nos acostumbramos a prestar y que quedamos siendo esclavos de ese préstamo siempre o quedamos siendo siervos de la persona que nos presta.
Y la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros somos los que debemos prestar, no que nosotros endeudarnos, ¿verdad? Eso lo dice en Proverbios 22:7. Y quería compartir algo que nosotros hablamos, que Dios está en el hogar. Dice que, ¿cuál es la importancia de tener a Dios en el hogar? La contentación de la familia es porque cuando Dios está, puede existir el diálogo, puede existir en esos momentos cruciales, porque siempre cada familia tiene sus momentos cruciales, difíciles económicamente, en todas las áreas, pero como estamos hablando de la economía, siempre vamos a encontrar cosas difíciles, crisis, pero entonces Dios muestra el camino a ese éxito duradero, pero es por su presencia, cuando Él nos enseña a dialogar, a comunicarse, porque también es cierto, hermana Cielo, como usted estaba diciendo ahora, cuando no hay un acuerdo en la pareja, si hablamos de la pareja, cuando no hay un acuerdo dentro de la familia, de hacer un presupuesto de cómo lo vamos a hacer, en qué lo vamos a gastar, en qué lo vamos a invertir, cómo lo vamos a repartir, a veces hay problemas dentro, y entonces en vez de salir a flote o salir de la solución, entonces empeora el problema. Y lo peor de todo, entonces hay reseña, porque entonces quedamos bravos porque no nos pusimos de acuerdo, porque no dialogamos. Y entonces cuando Dios está en medio de nosotros, dentro del hogar, Él busca la manera de enseñarnos a nosotros que dialoguemos y que descubrimos cualquier error, porque a veces es de humanos equivocarnos, ya, y reconocer pues que de pronto vamos a poner el caso que está aquí la pareja Hernán y Karina, y de pronto tuvo un gasto de más Karina, y vino Hernán y le preguntó por qué te pasaste o por qué esto, pero si ella viene y le contesta, que suele pasar. Exactamente, que suele pasar, ¿verdad? Y si él viene y le contesta con 3 piedras en la mano, entonces no vemos ahí que vamos a buscar una solución. En cambio, que si nos sentamos en la mira, esto, me gasté esto, porque mire, hermana Cielo, uno va a una tienda y un billete a 50, eso no, se los barata uno en nada. Entonces, por eso es importante, hermano que nos escucha, amigo que nos escucha, que estás viendo el programa, de hacer un presupuesto. Bien, hasta el momento, ya le voy a el paso de la mano Cielo nuevamente. Hasta el momento vamos a hacer una síntesis. Hasta el momento hemos hablado de qué actitud debe tener la persona hacia el dinero, ¿verdad? La segunda síntesis que podemos decir es poner a Dios en primer lugar, porque para tomar una decisión importante, y estas económicas son muy importantes, porque aquí depende de nuestra tranquilidad, la paz y otras cosas más, ¿verdad? En segundo lugar. En tercer lugar, planificar antes de gastar, ¿no? Esa es otra síntesis. Ahorrar, cada vez que se pueda hacerlo, se debe hacer, porque es más, es una costumbre que no está nuestra cultura no la tiene muy desarrollada, pero eso también debemos nosotros como padres desarrollarlo en nuestros hijos. Es nuestra obligación también desarrollarlo nosotros en nuestra vida como adultos, y también enseñarles a nuestros hijos a ahorrar, así sea una alcancía pequeña de monedas por ahora. Eso le enseña a ellos la importancia de poder ahorrar para el futuro o para algún imprevisto, como decía la hermana Cielo. Y finalmente podemos decir que evitar deudas innecesarias, ¿no es así? Sí, yo creo que eso de evitar las deudas innecesarias es algo muy importante. Muchas veces nos dejamos llevar por la moda, por lo último que sale, la última moto, el último carro, las cosas, el último celular, etcétera. Entonces, eso es una. Tenemos de pronto la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, y aquí en un país como este, los créditos son de intereses muy altos, muy elevados. Eso nos daría a nuestra economía un impacto muy fuerte. Y si no sabemos manejarla, ellas nos manejan a nosotros después. Eso es ciertísimo. Entonces, y finalmente, y no solamente las tarjetas de créditos, también los llamados cobradiarios, gota a gota, cosas como esas. También, si no los manejamos nosotros, nos termina manejando nuestra tranquilidad, nuestra paz. Siervo y esclavo de ellos. Correcto. Entonces, hasta ahí vamos haciendo esa síntesis. Ahora sí, le doy paso. Uno de los ataques más sutiles del enemigo es el pagadiario. Uh-huh. Ese pagadiario, bueno, para la gloria de mi Dios, nunca he utilizado uno, porque lo miro de otra perspectiva. Es la forma en que Satanás nos va a quitar
del enemigo nos va a quitar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Una persona cobrándome todos los días en la puerta de mi casa, eso tiene que intranquilizar. Y fuera de eso, la esclavitud genera eso, ¿verdad? Así es. Para mí, ese concepto de la gota a gota esa es la gota a gota china. Así se llama, creo que el crédito, ¿verdad? El gota a gota. Bueno, esa es la gota a gota china, porque ese es un tormento diario. Y nosotros, bueno, como cristianos, yo no debo permitir que nada me quite mi robe, mi paz y mi tranquilidad. Y para eso es muy importante lo que usted dijo y es seguir esos principios. Vamos a hablar de unos gastos necesarios. ¿Cuáles son los gastos necesarios? La comida, ¿cierto? Pagar los servicios, las cosas necesarias. ¿Cuáles son las innecesarias? Que yo quiero estar cambiando de mi closet o una ropa que no necesito cada cierto tiempo porque ya quiero, o sea, ya digamos que es por capricho. O salió un celular y el mío está bueno, pero como salió otro, yo quiero estar a la moda y lo quiero estar cambiando. Si yo tengo un celular que cumple las funciones normales y en mi presupuesto no da para más, no debo endeudarme para coger un celular nuevo. La Biblia dice algo sobre eso. ¿Por qué gastamos nuestro dinero en algo que no sea comida y bebida, sino en vanidades? Exactamente. Cambiar el celular porque ya salió el último iPhone. ¿Cuál es el último iPhone? Bueno, El iPhone, no sé. 14. No sé. Pero si a mí me sirve el que yo tengo Exactamente. todavía, si casi no sé manejar el que tengo. Entonces habría que diferenciar los gastos que son necesarios dentro del presupuesto y los innecesarios. Dependiendo de nuestro presupuesto, ¿verdad? De los ingresos, porque hay otra cosa, Karina. Puede que el Señor nos esté bendiciendo con unos ingresos generosos o con unos buenos ingresos. Pero ¿por qué gastar nuestro dinero en cosas innecesarias cuando nosotros tenemos hermanos en Cristo, hermanos en la familia, en que podemos dar generosamente? Así es. En que podemos ayudar al prójimo, al verdadero prójimo, al que está necesitado a la orilla del camino. Si nosotros lo podemos, si el Señor nos bendice, vamos a bendecir a nuestro hermano en carne y espiritual con lo que Él nos está dando. Así si tú es. tienes el armario, yo tengo mi armario lleno de ropa, ¿por qué voy a comprar más? Bueno, sí, compro, pero yo hago algo. Yo compro, pero yo regalo. Lo yo que esté en buen vacío. estado. Yo voy vaciando y saco sacando cantidad y va entrando. y va Sí. entrando. Pero una de las cosas es que gastos innecesarios, no voy con la marca. Eso es otro problema también. No voy con la moda. Que muchas personas quieren es... Marca. Nosotros decimos marqueros, porque no tanto es por la ropa, sino porque me fui, vamos a poner un ejemplo, me fui al Gaucarí y me compré en tal tienda. Así cueste lo que sea nada, pues decir que se lo compró ahí. Y algo que usted acaba de decir me parece muy importante, que si Dios nos provee, también nosotros debemos bendecir a otros. Y quiero regalarle Yo también. este pasaje, Proverbios 3, 27, 28, que dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Es decir, que si Dios lo bendice a uno y uno tiene, si un hermano, una persona necesitada va donde usted y usted tiene y no le da, eso el Señor lo tiene en cuenta. Te complemento, Karina, lo que estás diciendo, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, también generosamente segará. Según de Corintios 9:6. Eso es uno de los principios. La Biblia tiene, por ejemplo, el diezmo es un mandamiento, es un mandato. El diezmo es un mandato. Así es. La siembra y la ofrenda. ¿Cuál otro, Flor? Y las primicias son ofrendas al Señor, y todas tienen su recompensa divina, ¿verdad? Entonces, sembrar en el que no tiene. Y yo hago una pregunta a los hermanos que están allá y a nosotros que estamos aquí: ¿será que en la iglesia no hay necesitados, en que si hay personas que tienen buenos ingresos, que el Señor los está bendiciendo, en que podamos adoptar una familia o ser generosos con una familia? ¿Será que toda la iglesia, los miembros de la iglesia, llámese El Salvador, llámese la que se llame,
sobreabundan las riquezas y que no necesitan nada. O sea, para mí es ilógico que en una iglesia se vea la necesidad. Que haya tanta desigualdad cuando y que usted haya puede. tanta desigualdad, sí se puede ayudar. Así es. Si lo hizo la viuda, ¿por qué nosotros no lo Nosotros, hacemos? así es. Que tenemos Así es. ingresos. Así es. Hermana Cielo, cuando usted hablaba ahí, bueno, de los diezmos, de las primicias, de las ofrendas, Sí. y hablaron de la planificación, entonces la palabra me enseña a mí que cuando nosotros estamos haciendo esa planificación, lo primeritico, teniendo en cuenta que el éxito de la economía familiar comienza es con el pago de Del los diezmo. diezmos, Del exacto, diezmo, así comienza. Y dice que con una ofrenda generosa. Mire, cuando dice ofrenda generosa, se refiere primeramente con amor, con cariño, Lo que- espontáneamente y lo Lo que existe su dispuso tu corazón. Así es. No es obligatorio. Pero el diezmo sí es. Es un Y cuando- mandato. exactamente. Y cuando yo digo esto, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, no necesariamente voy a diezmar en la iglesia El Salvador, no. Usted es libre de diezmar en la iglesia que usted quiera, pero es importante que usted tenga esa iniciativa de diezmar, de ofrendar, porque es un pacto que usted hace con Dios y eso es bíblico. Y no faltará la abundancia en nuestros hogares, dice, no faltará. Dice que Ujú. en cada una de las situaciones difíciles Dios está presente y Él suplirá cada necesidad cuando nosotros somos fieles en el diezmo y las ofrendas. Bueno, muchos Ya, dirán, pero ¿por qué yo debo dar a Dios? Porque es una manera de honrarlo. claro. Y aquí en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Con las premisas Y de- con las primicias, y se acuerda que en Malaquías 3:10 nos habla también del claro. diezmo. El diezmo se Sí. paga, ¿cierto? Que sí, hermana Dice que Cielo? el Señor abrirá, dice aquí, el Señor El ha prometido abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunde y nunca falte en tu casa. El diezmo, en el Antiguo Testamento se hablaba del diezmo. El diezmo era que se le debía dar a Dios, se le debía pagar la décima parte de los ingresos a Dios para honrarlo y como gratitud, porque eso es de Él, porque todo viene de Él. Todo lo que Él nos da, nosotros vamos a apartar la décima parte para dárselo. Es vigente, sigue siendo vigente el diezmo para el sostenimiento de la iglesia, para que se continúe predicando las buenas nuevas de salvación. Ahora, hay muchas discusiones sobre que en el Nuevo Testamento no se toca el diezmo, ¿sí o no? Pero igual cuando Jesús vino a la tierra, él dijo que vino a cumplir la palabra, ¿cierto? Vengo a cumplir, o sea, él no vino a abolir el Antiguo Testamento, Ya te sino lo voy a cumplir. sustentar. Mira, a ver, Listo. dice, en Mateo 23, y es del Nuevo Testamento, Ujú. Y está incluido el está diezmo. incluido el diezmo. Y mucha gente dice, no, pero que en el Nuevo Testamento no se habla del pago del diezmo. Pero en Mateo 23 lo dice clarito. Clarito. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Vamos a explicar aquí qué quiere decir que diezmas el eneldo, la menta, el eneldo y el comino, ¿verdad? Ustedes saben de qué grande es el grano de la menta, la semilla del comino Pequeño. es lo más pequeño. ¿Cuánto es la décima parte del comino? Porque son las semillas son Semillas. más pequeñas, más ínfimas. Y dice, ¿por qué diezmas? ¿Por qué diezmas la mente? ¿Por qué diezmas el eneldo y el comino? Y dejas lo más importante de la ley. Porque esa es la ley, el diezmar, ¿verdad? ¿Por qué dejas lo más importante de la ley? ¿Qué es lo más importante de la ley? Lo más importante de la ley es el juicio y la misericordia, ¿verdad? Que debemos de tener. Juicio y misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué es necesario hacer? Diezmar, sin dejar de tener misericordia y hacer juicio y tener fe. No debemos dejar de diezmar.
Ok. Sigue siendo vigente la ley esa, sigue siendo vigente el mandato de diezmar, sin dejar de tener misericordia y sin dejar la fe. O sea que este es un gran principio para todas las familias que nos están escuchando, la audiencia. El gran principio de prosperar, que es una palabra que por mucho tiempo tomó una gran importancia y a veces la tergiversaron muchísimo, el hecho de la prosperidad. ¿Dios nos quiere prósperos? Yo creo que sí, nos quiere prósperos, pero hay que ver de la manera que Él nos enseña, de la manera correcta para ser prósperos. Y una de ellas es la que estaban mencionando mis hermanas, el tener el principio de diezmar, de ofrendar, de dar, y obviamente la otra forma de Dios bendecirnos, nuestro hogar en lo que es lo financiero, lo económico, es trabajar. Y trabajar diligentemente. Diligentemente, no perezoso. Es correcto, ahí voy a ese punto. Muchas personas tal vez llevan en la idea de que todo puede caer del cielo como si fuera un regalo, como si fuera que cayera, todo lo que necesitan debe venir del cielo. Sí, obviamente Dios nos da todas las cosas a través de la oración, lo que pedimos, lo que está bajo su voluntad y viene de allá, obviamente Lo viene puede de allá. hacer Dios, pero no es la idea. Es correcto, no es el punto. como que el camino correcto, Exacto. sin no estar de pronto yo en mi casa pudiendo trabajar, esperar, rascándome la barriga, viendo la televisión, viendo partidos, viendo películas, pero finalmente entonces quiero que todo ande bien, que tenga mi negocio ande bien, si tengo algún negocio, que ande bien mi economía, que tenga dinero para salir, para vacacionar, para esto y para lo otro. Y terminamos a veces así, tomando decisiones erradas. Por ejemplo, tal vez cuando digo esta palabra se les puede venir a la mente algo muy, muy grande y muy hasta delito. Dineros mal habidos. Pero no todo dinero mal habido es un delito. Yo les pongo el ejemplo. Muchas personas han confiado en el azar, en la suerte, en las boletas, en las rifas, todas estas cosas de la lotería para salir de pobres. Porque si mucha gente tiene ese gran sueño con que en una mañana, una noche, un día van a dejar de ser milagrosamente pobres o van a tener la vida que siempre soñaron, gastar, malgastar e ir de aquí para allá. Entonces, eso es algo que de pronto allí Dios no actúa, porque ya Dios nos dejó unos principios y eso no entra en esos principios. Tal vez si queremos que Dios nos prospere, debemos comenzar a seguir unos principios que la palabra nos dice muy claramente. Hernán, hay algo muy, muy, muy importante, y es que desde que Dios creó al hombre, le dijo que tenían que trabajar, ¿verdad? Tenían que labrar la tierra. Bueno, en esa época labrar la tierra, trabajar. Y hay un versículo que dice, a todos nos llama a trabajar, y el que no quiera trabajar, que no coma. Porque Él dijo que con el sudor de tu frente, pues te llevas el pan a la boca, ¿verdad? Entonces, los dineros no sé hasta dónde se puede concebir la idea de que Dios puede bendecirnos a través de la lotería o de los juegos de azar, cuando para mí confiar en esos juegos es incredulidad, y la incredulidad es pecado. ¿Por qué? Porque si Dios prometió sostenerme, pero si Dios prometió que iba a estar conmigo, que me iba a sostener, yo tengo que cumplir con su palabra, yo tengo que cumplir sus reglas. Así es. Porque Él es un Y Dios de como orden. usted decía, o sea, es trabajar. O sea, no va a esperar que las bendiciones, como decía el hermano, le caigan del cielo. Y me hace acordar un versículo en Proverbios 6 que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así es. Es una pequeña hormiga. Sí, Y una- ¿Cómo trabaja, cierto? Y trabaja en orden. Y trabaja en todo En tiempo. orden. Los conejos
trabajan. Son buenos administradores. Y buenos administradores y buenos trabajadores porque hacen los huecos en la peña. Y ahorran Los la míos. comida del verano de las hormigas. Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios no nos va a pedir cuenta. Y mira lo que dice, el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo que Dios nos dice es que no olvidemos que nosotros somos administradores de todo lo que Él colocó en nuestra. Bueno, Somos los hermano, mayordomos. ya. de Yo todo. digo que Y hay un ejemplo, perdón, Karina, hay un ejemplo que de aquí que me encanta y me gusta y ya es una historia que hemos leído bastante y es el de la viuda y del aceite. Lo que Dios, mira cómo Dios se manifestó en ese hogar a través de Eliseo, creo que fue Eliseo, ¿verdad? Es un instrumento que el Señor utilizó ahí o usó ahí. Entonces, ¿cuántas veces Dios no nos coloca? ¿Y cuáles son o sea, cuál es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es la respuesta que le damos a Dios? ¿Cómo cuidamos sus bienes? ¿Cómo cuidamos? Porque son de Dios. Nosotros los tenemos, pero a la larga, cuando nosotros partamos de este mundo, no nos vamos a llevar absolutamente nada, porque cuando Dios pelea, nada trajiste, nada te llevaste, nada trajiste, Con porque nada todo era entraste mío. a este mundo y nada vas a sacar de tu Exactamente. mundo. bueno, Eso lo puedes probar. aquí todas somos padres y madres de familia, ¿verdad? Nosotros tenemos hijos, pero usted no le va a dar todo lo que el niño quiere, ¿verdad? Debe esforzarse. Asimismo, el Señor con nosotros. Nosotros debemos trabajar y esforzarnos, cumplir todos los principios de los cuales hemos para que nos bendiga. Algo importante del hogar es que hay la provisión, ¿verdad? Debemos ser buenos administradores, pero eso no debe quedar allí. Nosotros también debemos enseñarle a nuestros hijos a ser buenos administradores, a ser buenos mayordomos y a enseñarles a cuidar lo que les damos. Porque hoy hay una cultura en los niños es que quieren todo y es dárselo enseguida. No, deben esforzarse, deben cuidar porque usted está invirtiendo tiempo y dinero en algo que debe ser necesario para él, porque no es que el niño quiera una cosa que es innecesaria, entonces yo voy a gastar mi dinero en algo que no necesita. ¿Usted qué dice, hermana? Así es. Ay, Bueno, imagínate qué te puedo decir yo. Hace 18 años me quedé sola. Bueno, mi esposo se separó de nosotros y estaban mis hijos comenzando las universidades. Enrique estaba terminando el bachillerato y los otros ya habían comenzado, estaban en primeros semestres. Cuando llegué aquí yo no era conocida como abogada, no tenía un currículo, así que tenía que comenzar de cero, pero tenía que seguir con mis hijos. Y yo le doy la gloria al Señor porque me abrió puertas. Fue durísimo, no puedo decir que no, pero una de las cosas que aprendí es que en cuanto a los gastos y a la administración de los bienes tenemos que tener prioridades. Siempre tenemos que tener prioridades, dejar las necesidades, las cosas innecesarias por fuera de nuestro presupuesto. ¿Por qué te lo digo? Porque eran 3 matrículas, pasajes diarios, pensión de que vivía en Bucaramanga, en Pamplona, y no era fácil para una mujer que aquí cuando llegué yo no, como abogada yo no era conocida, tenía que comenzar de cero a darme a conocer, no me iban a abrir las puertas así porque llegó, no, tenía que hacerme un nombre y mientras me hacía ese nombre tuve que trabajar humildemente, hacer helados para que mi hijo de la Universidad de Sucre vendiera para poder tener los pasajes del día siguiente. Vender cosas para mandarle los pasajes, la pensión al que estaba en Pamplona. Mi hermana me ayudaba, pero yo no iba a coger. Mire, una anécdota. Mi hermana de Estados Unidos me mandaba cajas de muchas cosas para mi vanidad. Para mi vanidad. Desde, ¿qué les iba a decir? Desde los panties para arriba. Shampoo, cosmético, toallas, sábanas, todo. Secadores de pelo, que los maquillajes, perfumes. Yo sacaba las cosas necesarias para mí. Sábana, toalla, eso. Lo demás, me veían ustedes como una loca vendiéndolo. Para que me pagaran en 2 partidas. Iba vendiendo. ¿Por qué? Porque había muchas cosas de vanidad. Y mi prioridad era la educación de mis hijos que la belleza mía. O que presentarme delante de la sociedad bonita, hermosa, porque me mandó un cepillo de pelo de secador, cuando no se usaban la cosa. Yo lo vendí. Fue lo primero que me compraron. Me sirvió para el pago de 1 mes de pensión de mi hijo. Ahí. Entonces iba a estar yo con los pelos estirados y mi hijo pasando trabajo. Entonces debemos siempre
como jefes de hogar, como administradores de los bienes que el Señor nos puso en las manos, y dentro de esos bienes están nuestros hijos, ¿verdad? Están nuestros hijos, entonces debemos tener prioridad sobre los bienes que estamos administrando y los gastos que se generan. Las vanidades y las cosas superfluas que queden por fuera. Si después lo puedo hacer, lo hago, pero primero hay que sacar prioridades, hay que tener siempre prioridades. En cuanto a la administración de los bienes, hay prioridades. Y como decía la hermana Ruth, cuando hacemos el presupuesto, nos ganamos 4 millones entre los dos. ¿Cuál sería nuestro primer paso? Diezmo. Este es el diezmo, este es intocable, porque este es el que nos sostiene Y el diezmo, como decía Ruth, mire, yo me quedo con la boca abierta de que hay gente que da el diezmo sin ser cristiano. Hay una anécdota en Barranquilla, de la ladrillera Barranquilla, quedaba cerca de la casa donde yo vivía, de mi casa allá en Barranquilla. El señor comenzó haciendo ladrillos de esos rojos y cortico, Hernán. Entonces, él hacía una venta en la mañana de 5 ladrillos, por decirte, 2,000 pesos. Le prometió al señor que si le engrandecía su ladrillera, él le iba a dar la primera venta del día. 2,000 pesos los daba, los guardaba, intocable. La mujer se le ponía brava y dice, ¿cómo es posible que tú le vas a dar a un Dios que no conoce y no compras el café y el azúcar? Ese hombre no le contestaba nada, pero seguía guardando su diezmo, su primera venta. A los 3 días venía una venta de 1,000 ladrillos. La mujer se la volvía loca. 1,000 ladrillos. ¿Cuánto era la venta de 1,000 ladrillos? Pero él cumplió. Hoy la ladrillera Barranquilla es la más grande que tiene Barranquilla, la más prosperada. ¿Por qué? Porque un hombre le creyó sin ser creyente, sin ser cristiano. Creyó en esa promesa de que yo te abriré las ventanas. Aceptó el reto de Dios. Lo aceptó y no tuvo ningún obstáculo. Él siguió. Hoy es la más grande. Entonces, si ese hombre que no es cristiano tuvo eso, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios debemos de tener en cuenta los principios que Él nos da para ser buenos mayordomos y administrar los bienes que Él puso en nuestras manos? Hermana Cielo, y hay algo muy fundamental. A veces nosotros creemos que el enemigo de nosotros en cuanto a la economía es el diablo solamente. Hay cosas, usted mismo la nombró ahora, algo que dijo, que la vanidad, hay cosas innecesarias en nuestras vidas y eso se convierte en un enemigo para la para la economía. Para la economía. Y perdón, dice que cuando somos buenos administradores, Dios cuida de lo que tenemos. Dios está presente en nuestros hogares. Lo dice Malaquías 3:11. ¿Qué dice Malaquías 3:11? Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Exacto. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo. Y la vid en el campo será estéril, no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea que Dios está en medio de la economía, Dios está bendiciendo y Dios está cuidando, que dice del cazador. ¿Y cuál es el cazador? Todas esas cosas que no son necesarias en la economía, en nuestra vida, en eso que gastamos que no debemos gastar. Yo te hago una pregunta. Si es vanidad o no, yo no veo vanidad. No reprocho ni critico a la gente que vive bien dentro de lo normal. Pero yo no cuelgo 4 millones de pesos en una pared. Yo tampoco, hermano Cielo. No cuelgo 4 millones de pesos, ni siquiera uno, en una pared. ¿Por qué? Porque yo pienso que hay gente que necesita. Y he visto casas que parecen una boutique. No, una miscelánea, no sé. Eso es vanidad de vanidades. Porque el hombre se tiene que jactar y llenar con tanta vanidad. Y la forma de que, por ejemplo, que yo me vista decorosamente y bien, pero que no haya vanidad. Porque como lo decía al principio,
una de las cosas que más está marcando la economía actual, la vanidad, las marcas, los lujos, cosas que ¿a qué nos llevan? Las famosas marcas de la ropa. Si al fin y al cabo me voy a ver bien, esta marquilla que está aquí no me la van a registrar, a veces bueno, esta ninguna la tiene porque no me gusta. No me la van a registrar, y ahí el Señor nos llama a la generosidad. Para ser generosos tenemos que desprendernos de nosotros. Así es. Otra cosa que quería añadir, y con esto creo que ya vamos cerrando, esto hay mucha tela por cortar, ¿verdad? Este es un tema que es un tema bastante bastante amplio. extenso, amplio, Sí. pero debemos por lo menos ir cerrando. Y hay otra cosa que yo personalmente la viví, la quiero compartir bien corto, el hecho de cuando uno no es consciente de cumplir estos principios, no necesariamente necesita uno matarse, entre comillas, trabajando y no tener descanso, no tener de pronto paz, no tener un día de la semana, un rato con su familia. Eso lo viví yo en carne propia. El trabajar el trabajar también puede convertirse, o la economía, el dinero, en un Dios para uno, y dejar a Dios, el Dios verdadero, por aparte, de tal forma que uno le dedica muchísimo más tiempo a conseguir dinero, que no está mal, pero el hecho de poner a Dios, el verdadero, en segundo lugar, daña todo la percepción y la perspectiva en el hogar de lo que es la economía. Puede uno tener mucho dinero, alcanzar a ahorrar mucho dinero, pero finalmente se pierde la calma, se pierde la relación con Dios, se pierde la salud. Y otro consejo, tal vez para las personas o los hogares que tienen negocios, tienen personas empleadas: pagar lo justo, pagar lo necesario, pagar lo que se debe, porque eso también Dios lo bendice. Ese es otro de los principios, ser honestos en los negocios. Honestos. Debemos ser honestos en los negocios. Si tenemos trabajadores y si nosotros somos trabajadores, debemos ser honestos. Siempre debemos ser honestos. Hay otro principio que me gusta y que toca lo de las inversiones. Sobre las inversiones y los riesgos, debemos tener presente lo que invertimos. Siempre debemos tener presente lo que invertimos, en qué lo invertimos y si es necesaria la inversión. Porque a veces hacemos inversiones innecesarias. Así es. Y no buscamos consejería. Siempre hay que poner en toda decisión, y más estas decisiones muy importantes que nos van a impactar nuestra economía, a Dios. En primer lugar, Dios nos sabrá indicar a través de la oración, a través de otras personas, a través de cualquier otra cosa, señal, si está bien lo que vamos a hacer con respecto a nuestro dinero o no. Quería preguntar si teníamos peticiones hasta el momento. Si no, pues nosotros... Una última cosa que le voy, un consejo, bueno, no soy quien para aconsejar, pero lo voy a hacer a las parejas. La familia, los hogares están formados por parejas. El Señor nos llama siempre como pareja a ponernos de acuerdo para toda decisión que vayamos a tomar. Siempre. Lo que entra es del hogar, de los dos que ya son uno. Los ingresos son de los dos, van a ser presupuestos los dos. Siempre lo doy como consejo a ustedes y a todas las parejas que nos estén mirando. Siempre debe haber un acuerdo entre la pareja, las inversiones, los gastos, todo debe ponerse en la presencia de Dios después que haya un mutuo acuerdo entre ustedes, mis hijos. Ahora que dijo usted un consejo, ya voy a terminar. Me acordaba de un pasaje y es un consejo, no ser fiador de alguien. Ese consejo nos lo da el Señor en Proverbios 6. No salir fiador de un amigo ni de nadie. ¿Por qué? Porque usted está enlazando con las palabras en su boca y esa persona tiene que usted estar detrás de él para que pague. Y usted no sabe si esa deuda se le va a caer a su economía.
La persona no puede pagar y queda usted endeudado. No lo digo yo, lo dice la Y la palabra Biblia de Dios. dice que el que sale de fiador le quitan la cama debajo del Señor. Bueno, Bueno, ya busca. Bueno, Ese último consejo de la hermana Cielo sobre las parejas es esencial. Aquí que está mi esposa al lado, ella sabe y yo sabemos que es así. El hecho de tener uno o dos entradas, dos ingresos al hogar es algo, y que sentarse a ver en qué podemos hacer, en qué podemos gastar, qué podemos hacer, qué podemos invertir, qué podemos comprar a nuestras hijas, qué no se puede hacer este mes, qué sí se puede hacer el próximo mes, y sobre todo guardar los principios que ya hemos hablado. Es muy importante. Siempre debe haber esta comunión entre lo que la pareja piensa, entre ambos, ¿no? Hombre y mujer, porque si no van a ocurrir, como decía la hermana Ruda hace un rato, va a haber rencillas, va a haber discusiones, el hogar se va a sentir esa atmósfera pesada, el hogar se va a sentir, no va a haber esa armonía en el hogar. Amén. Bueno, Sierra, yo quiero complementar algo, y es que nosotros, y se los digo también a esos que nos están escuchando, nos están viendo, muchas veces queremos tomar decisiones por nuestra propia cuenta y nos olvidamos de Dios, que Dios está en medio de todo esto, y que actuamos por nuestro propio criterio y tomamos decisiones equivocadas. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y es lo que Dios no quiere. Entonces, con este tema sí le estamos dando a entender que Dios está en medio de la economía de tu hogar, de nuestros hogares, y buscando pues la parte final. Les estamos invitando que no se pierdan todos estos jueves que vienen. Vamos a estar hablando de los temas que ya les dije al comienzo, y para que no se lo pierdan. Y también les estoy incentivando, motivando para que asistan a nuestra Iglesia Cristiana El Salvador. Ve que aquí nos reunimos las damas, las mujeres, los caballeros, hacemos culto con los jóvenes, y sobre todo en la escuela dominical tienen las puertas abiertas. Todas las personas que deseen venir a nuestra iglesia, tenemos varios ministerios de restauración, de intercesión. Usted puede colocar su petición, si tiene alguna en esta noche, pues puede colocarla, que nosotros podemos orar ahora o podemos orar en el transcurso de la semana. Y no se olviden comunicarse con nosotros, escribirnos. Después de Dios, usted es la persona más importante. Esperamos pues que les haya gustado este tema, que lo hayan asimilado, que se hayan empapado, que, bueno, mejor dicho, sé que se quedó en buena tierra, como dice la palabra, quedó en tierra fértil, y Dios hace y hará el efecto más adelante, mis hermanos. Le doy las gracias a mi hermana Karina, a mi hermana Cielo, pues sobre todo a todos ustedes, a mi compañero Hernán, a Evelyn, que está en los estudios, a la hermana Ana, a todo el equipo de Voz de Esperanza, a nuestro pastor que está de vacaciones, y a todas esas personas pues que son fieles a nuestro programa. Bendiciones para ustedes, que sigan conectándose, y el que no logró, pues invítelo para que se lo vea más adelante. Bendiciones en esta noche de parte de Dios. ¿Qué les parece si oramos un poco por la economía de los hogares? Yo creo que sería bueno despedirnos con eso, aunque ya nos despedimos. Y bueno, yo creo que adelantamos un poco lo de las peticiones. Como no había, pues vamos a orar por nuestros hogares aquí, de los que estamos presentes y de las personas que nos están escuchando. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, sabemos que tú tienes control sobre todo lo que ocurre, Señor, no solamente en lo que pasa en nuestra mente, lo que pasa en nuestro cuerpo, sino también que tienes control sobre lo que pasa en nuestra economía. Dios, tú sabes, Señor, las necesidades que tenemos nosotros presentes en nuestro hogar. Tú sabes, Señor, las cosas que debemos, las cosas que nos hacen falta. Tú sabes las personas, Señor, que se acuestan, Señor, de aquí, de la propia iglesia, sin comer lo suficiente, Señor, al día, que no tienen que ponerse, que no tienen que colocarse en su calzado. Pero Dios, tú, Señor, además de poner en nosotros esos ingresos que necesitamos, también pondrás en nosotros ese corazón, Señor, un corazón de carne, Señor, que pueda también sentir la necesidad de otros. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se abra, Señor, también a dar, porque la razón principal de todo aquello que tú nos das
es precisamente eso, colmar las necesidades de nuestro verdadero prójimo, que es el necesitado que tenemos. Señor, oramos por los hogares aquí presentes y también por los hogares de las personas que nos escuchan, para que toda aquella necesidad, Señor, económica de sus finanzas, sea, Señor, colmada, Señor, sobreabundantemente en la fe en nuestro Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Amén.